Bueno, comenzamos nuestro repaso de Nietzsche. La primera observación importante es que su nombre se pronuncia Nietzsche, así con la E al final, porque es en alemán, aunque normalmente se dice Nietzsche, ¿no? Porque es la pronunciación que se haría en inglés, porque en inglés no se pronuncia la E al final, pero en alemán sí. Entonces, pues ya sabes que si ven a alguien que dice Nietzsche, digo Nietzsche, pues lo corrigen y dicen, no, Ah, no, se dice Nietzsche con E al final. Bueno, pues Nietzsche es un filósofo alemán que nace en una pequeña aldea llamada Recken en 1844. Es hijo de un pastor protestante que muere joven. O sea, Nietzsche se queda sin su padre desde una edad muy temprana. Y como niño, Nietzsche era pues un chiquillo muy inteligente, también muy devoto, muy, muy, muy religioso, y muy talentoso también. Desde los 6 años toca el piano, a los 10 años comienza a escribir poesía y a los 12 años escribe ya sus primeros intentos de ensayo filosófico. Luego a los 20 años más o menos se va a la ciudad de Bonn, en Alemania, estudia teología eh, por recomendación de su madre, porque su madre quería que Nietzsche también fuera un pastor, así como lo había sido su padre. Pero Nietzsche pues empieza a tener una vida universitaria un poco turbulenta, llena de fiestas, de una vida social muy activa, ta, ta, ta. Y en alguno de sus amoríos termina contrayendo sífilis, una infección de transmisión sexual, con la que va a vivir toda la vida, bueno, el resto de su vida, y que le va a ocasionar problemas nerviosos. Para esto, Nietzsche era un tipo que, aunque era fuerte físicamente, no era muy fuerte de salud. Toda su vida tuvo jaquecas y problemas con la visión. Y bueno, pues lo de la sífilis le vino a traer incluso más problemas. Pero bueno, total, al año siguiente deja la carrera de teología, se va a la ciudad de Leipzig y estudia filología. La filología es la disciplina que estudia las lenguas antiguas, la lengua y la cultura antigua, especialmente la cultura grecorromana. Y también en este año descubre la filosofía de Schopenhauer, que le gusta muchísimo. Em, no sé si se acuerdan que Schopenhauer tenía una visión muy pesimista del mundo y decía que todo era sufrimiento y que bueno, y que la vida está, bueno, sí, que la vida estaba llena de sufrimiento y ta, ta, ta. Bueno, pues al joven Nietzsche esta visión del mundo lo atrajo bastante. Algunos años después hace su servicio militar, durante el cual se cae del caballo y queda casi un año en convalecencia recuperándose, ¿no? Al año siguiente conoce a Wagner, al músico alemán, Wagner, y se hacen amiguísimos. Ambos se entienden muy bien, ambos son fans de la filosofía de Schopenhauer y pues sí tiene una amistad muy, muy, muy fuerte con Wagner, aunque después va a tener problemas con él, se va a pelear con él. Al año siguiente, a los 24 años, lo nombran catedrático de la Universidad de Basilea en Suiza. Y esto es bastante sorprendente, pues, porque Nietzsche pues, todavía está muy joven. O sea, es lo nombran ya profesor universitario desde una edad muy temprana. Y ni siquiera, o sea, él era tan buen filólogo que para que lo nombren profesor universitario tiene que hacer el doctorado
Y como era tan buen filólogo, ni siquiera, o sea, ni siquiera le piden que lo haga como tal, sino que simplemente buscan algunas de sus publicaciones que ya había hecho y le dicen, mira, te vamos a contar tus publicaciones como si fueran una tesis y ahí tienes tu doctorado. O sea, casi, casi como que se lo regalaron, ¿no? O sea, muchos creían que si no se hubiera vuelto loco, hubiera sido un gran filólogo y hubiera hecho avances a la historia de Grecia y de Roma, muy importantes. Pero bueno, aún así, lo suyo no era la filología, sino la filosofía. Aunque pues sí saca algunas conclusiones filosóficas de sus estudios de los griegos antiguos. Y con eso vamos a empezar el día de hoy. Nietzsche es muy famoso por haber hecho un estudio eh, sobre cómo nace la tragedia griega, o sea, el teatro trágico en la antigua Grecia. Y le da un significado simbólico a todo esto. Primero vamos a ver cómo funcionaba la antigua tragedia griega. Eh, Originalmente había primero un montón de personitas bailando y cantando, o sea, eran festivales en honor a un dios griego llamado Dionisio, que consistían en un montón de gente bailando y cantando así como locos, y esto se le conocía como el coro, y al coro generalmente se le oponía un personaje que hacía el papel de héroe. Entonces el coro cantaba algunas partes y luego el héroe, pues, cantaba otras, como si fuera una especie de diálogo entre el coro y el héroe, ¿no? Con el paso del tiempo, esto del coro se fue quitando, se quedó nada más el héroe, luego empezó a haber dos héroes, luego empezó a haber tres héroes, tres personajes, y más, y esa cada vez más, hasta que llegó a convertirse en el teatro como lo conocemos actualmente, ¿no? En donde hay puros personajes ahí representando sus papeles, aunque ya no hay un coro como existía en la antigua Grecia original. Y bueno, esto Nietzsche lo interpretó de una manera muy interesante. Él pensaba que el coro de cantantes y de bailarines representaban lo dionisiaco, y lo dionisiaco tiene que ver con el dios griego Dionisios, que es el dios del vino, de la fiesta, de la locura, de, de todo ese tipo de actividades. Y este dios pues representa lo caótico, lo irracional, lo indiferenciado, en el sentido de lo que no es claro, de lo que es oscuro. Y Dionisios también representaba la idea de que la vida no tiene sentido, o sea, de que la vida es caótica, de que la vida pues solo es así de simple y no tiene ningún propósito, ¿no? Y esto se representa por el mito de Sileno, eh, que se los platicé así de rápido cuando vimos Schopenhauer, y que trata de que una vez estaba el rey Midas, eh, queriendo atrapar a Sileno. Sileno era un sátiro. Los sátiros eran personajes mitológicos con patas de cabra y que se la pasaban todo el día borrachos y bailando y cantando en el bosque. Pero bueno, Sileno era un sátiro que tenía fama de ser muy sabio, y entonces el rey Midas lo manda a que lo capturen. Y entonces ya que lo capturaron sus soldados, Midas le pregunta a Sileno, a ver, Sileno, tú que eres tan sabio, a ver, compárteme un poco de tu sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el hombre? Y entonces Sileno le dice, pues lo mejor para el hombre es nunca haber nacido, y si ya naciste, lo mejor es morirte pronto. Bueno, no dice, carambas, este, está muy tremendo eso, ¿no? Bueno, este mito antiguo
era muy popular y según Nietzsche representa muy bien como lo trágico de la representación de Dionisios. O sea, los cantantes y los bailarines de Dionisio están así todos locos y ebrios, justo porque reconocen que la vida no tiene sentido, ¿no? Y que es mejor morirse pronto. Bueno, es mejor no haber nacido y de haber nacido es mejor morirse pronto. O sea, entonces como reconocen esta verdad, pues prefieren emborracharse y perderse en el éxtasis de la fiesta, ¿no? Pero por otro lado está lo apolíneo, que es lo que representa el héroe. Lo apolíneo pues viene del dios Apolo, que es el dios de la música, del arte y del sol, y representa todo lo contrario de Dionisio. O sea, representa lo ordenado, lo racional, lo que es individual. Y Apolo ayuda a dar un cierto sentido al sinsentido original de la vida, ¿no? Pues porque no te la puedes pasar borracho todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es que aceptas este sinsentido, esta verdad tan tremenda que te ha revelado Sileno? ¿Cómo la aceptas? Ah, pues gracias a Apolo, que Apolo nos ayuda a darle un poco de orden al mundo, ¿no? Nos ayuda a hacer soportable lo caótico de la vida gracias a la música, al arte y pues a esta visión un poco más racional y más luminosa del mundo, ¿no? Eh, y pues de hecho, sí, para los antiguos griegos el arte era una parte indispensable de su vida, o sea, el hecho de que la ciudad estuviera llena de obras de arte, de estatuas, de murales, de templos y cosas así, no era nada más por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de hacer la vida más soportable, ¿no? O sea, la vida con el arte se hace más soportable. Para Nietzsche, la vida en su estado más crudo es dionisiaca, ¿no? Es caótica, es irracional, pero gracias al arte y a lo racional, pues la podemos hacer un poquito más llevadera, ¿no? Hasta aquí vamos claros. ¿Hay alguna duda? No, está todo bien. ¿No? ¿A ti, Ujú, Abus? Sí, no, no, está bien. Sí, ujú, todo muy Nada bien. más una pregunta. ujú, Baco es el dios del vino y la fiesta, pero de los romanos. ujú. Sí, justamente. Sí, Es sí. el mismo, el Es equivalente. el mismo, pero para los romanos. ¿Mm? Ujú. Sí. Oye, Pons, algo que no recuerdo, el mito de Sileno. Ujú. ¿De qué se trata el mito de Sileno? Ya lo Ese explicaron. es el de el rey Midas que Ah, es atrapa a la misma Sileno. que quiere Ajá, atrapar a Sileno. Ah, ok. ujú, Ajá. sí, y Sileno le dice todo este rollo de la vida no tiene sentido y es mejor morirnos todos de Ah, una ok. vez. Ok, entonces no es un cuentito de los griegos ni nada de eso. No es, Sí. Perdón. sí, no, di tú. Sí es un mito griego. Este, pero Nietzsche lo toma con un significado como mucho más filosófico, por decirlo así. Ah, ok. Ajá. Ujú. Sí. Este, sí, es un mito griego como muchos otros, em, pero Nietzsche cree que en los mitos griegos se esconden este tipo de verdades profundas, ¿no? Ujú, Que no se pueden como expresar de manera racional. Y ujú, entonces los griegos pues crean los mitos para poder como expresar ese tipo pues, de cosas tan tremendas, ¿no? ujú. Ok, sí. Puede ser algo como las tradiciones. No sé, aquí en México, el Día de Muertos o el día, no sé, X tradiciones. Ujú. Sí, Sí. Yo que, creo que que, sí. Ujú. No, De yo creo que hecho, más perdón. bien los mitos son una explicación que la gente da
a ciertas cosas que no entiende y son como leyendas, ¿no? Que son diferentes a las tradiciones. Esa es la palabra que yo iba a decir. Mm, Me la ganaste. Leyendas. Ah, ok. leyendas. Ajá. Sí, bueno, la distinción que hacen los críticos literarios entre mito y leyenda es que la leyenda surge de algo real, de algún personaje que sí existió y que luego se deforma con el tiempo, ¿no? Y Ujú, que los mitos no se basan en nada real y que tienen más bien un carácter explicativo. Por ejemplo, la leyenda de La Llorona seguramente surgió con alguna mujer que de hecho mató a sus hijos, se volvió loca y anduvo espantando a la gente, ¿no? Y ya luego se hace, pues, pues la gente, como lo va pasando de boca en boca, le va inventando cosas, ¿no? ujú, Pero la leyenda de La Llorona no tiene ningún carácter explicativo, o sea, no te explica nada, solo es un cuento ahí. Bueno, el Y mito de los Silento tampoco. bueno, según la interpretación, el mito de Sino lo que te explica es esa verdad tan profunda de que la vida no tiene sentido, ¿no? Y te la hace patente mediante un personaje que no es humano. O sea que es una verdad que, que los humanos no quieren ver y entonces para hacerla visible te la tiene que decir alguien que no es humano, Ya. ujú, ¿no? ujú, Sí, hay mitos que son más claramente explicativos, como los mitos de las creaciones, así como, es que el Dios tal creó el mundo con base en no sé, en el agua y la tierra, qué sé yo. Hay otros mitos un poco más metafóricos, un poco más filosóficos, como este mito de Sileno, ¿no? Pero el punto aquí es que seguramente no existió Sileno y muy probablemente tampoco existió Midas, ¿no? ujú, Simplemente son personajes que se usan para hacer patente una verdad tremenda, ujú. ¿no? Ahora bien, esta distinción entre mito y leyenda no es muy clara siempre y hay casos en los que se sobrelapan y no sé, en realidad hay discusiones ahí sobre si realmente son tan diferentes como algunos los plantean o no. Em, pero bueno, el punto aquí es que muchas veces los seres humanos utilizamos medios no directos para expresar ciertas verdades que nos incomodan o que nos son difíciles de aceptar. En México yo creo que también se hace esto mucho con la muerte, ¿no? Que la representamos como la Catrina, o sea, y hacemos fiesta y porque la muerte es una verdad que nos es difícil aceptar, que nos es difícil digerir, y entonces la disfrazamos de una festividad, la disfrazamos de alguna cosa ahí, que no nos resulte peligrosa o que no nos resulte como que no nos dé miedo, ¿no? Para poder procesarla, ¿no? Oye, Gons, Nietzsche es el que dice que qué tanta verdad eres capaz de reconocer. Él es el que dice eso, o sea, que dice que muchas veces la verdad completa, no puedes, o sea, no podrías reconocerla, te costaría muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué tanta verdad eres capaz de reconocer? Ese es Ujú. Nietzsche. Sí, totalmente, exactamente. Y Nietzsche pensaba que los griegos habían logrado su propio método, por llamarlo de algún modo, de hacer aceptables estas verdades profundas, Mm, ujú, ¿no? O sea, este tipo de verdades profundas son representadas por Dionisio o lo dionisiaco y Apolo, que es el que las viste de manera artística, nos las hace digeribles, ¿no? Porque si se nos presentaran así directamente, así de frente, no seríamos capaces de aceptarlas.
ujú, Ujú. Y según Nietzsche, los griegos sí tenían este equilibrio. O sea, ellos sí reconocían lo irracional de la vida, reconocían la muerte, reconocían el sufrimiento, todo esto, pero eran capaces de asumirlo mediante el arte. ujú, Y justo por ahí va a venir la crítica de después. Él va a decir que nosotros contemporáneos, bueno, los de su época y genial también aplica para nosotros, que no somos capaces de aceptar esas verdades, ujú. que hemos perdido ese equilibrio que tenían los griegos antiguos y que ya no somos capaces de aceptar esas verdades. Ujú. Entonces, pues sí, los griegos tenían su equilibrio entre lo dionisiaco y lo apolíneo, y gracias a ello eran una cultura muy vigorosa, era una cultura que aceptaba las desgracias de la vida, lo irracional y lo caótico, pero no se daba por vencida, sino que superaba y seguía viviendo, ¿no? Y uno dice, ah, pues qué bonito, ¿no? Que eso está muy padre y todo. Nietzsche abogaba mucho por esta visión del mundo. De hecho, él, cuando conoció a Wagner, se dio cuenta de que Wagner tenía una visión del mundo bastante similar y que las composiciones de Wagner rescataban mucho de este equilibrio entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Wagner tomaba como elementos de sus composiciones, de sus óperas dramáticas, elementos mitológicos de la antigua Alemania y las presentaba musicalmente, ¿no? Y igual, los mitos de la antigua Alemania pues también tienen estas características trágicas, ¿no? Y entonces, pues Nietzsche se había hecho amigo de Wagner por eso, porque él decía, ah, es que sí, Wagner sí entiende lo que es el verdadero arte. Wagner sí está rescatando el equilibrio entre lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no? Y por eso se llevaron también durante mucho tiempo. Luego se van a pelear, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, bueno, pues están ahí los griegos con lo dionisiaco y lo apolíneo. ¿Y qué pasa después? Vamos a ver. Pasa después la decadencia cultural. Lo apolíneo comienza a predominar, es decir, empieza a predominar una visión racional del mundo, ¿no? Y bueno, aquí les pongo así como elementos de lo apolíneo, que tiene que ver justo con el arte, así como una representación muy luminosa. Tiene también que ver con las matemáticas, la representación racional de, pues, de todas las cuestiones naturales, ¿no? Entonces, según Nietzsche, cuando llega Sócrates, que es pues uno de los filósofos más importantes de la historia, se empieza a predominar lo racional, o sea, se impone lo apolíneo. Sócrates es el ejemplo por excelencia de lo apolíneo, porque Sócrates siempre está preguntando la razón de las cosas, ¿no? Para los griegos antiguos que tenían en consideración lo dionisiaco, ellos aceptaban que iba a haber cosas que no tenían razón de ser, que eran irracionales. Pero cuando llega Sócrates y pregunta siempre por la razón de ser de todo, está queriendo racionalizar todo. ¿Y cuál es el problema? Pues dice Nietzsche que para Sócrates y para toda la cultura occidental que se basa en Sócrates, lo racional es lo valioso, lo bueno, lo perfecto, y lo corporal es lo imperfecto, lo malo, lo, lo chafa, ¿no? Ujú, Y esta visión de buscar comprenderlo todo, pues es la soberbia de la razón. O sea, que la razón quiere abarcarlo todo, quiere comprenderlo todo, y entonces todo lo que no es racional, todo lo que no es razón, entonces está feíto, ¿no?
Sí, sí, sí queda claro esto. Sí. Ujú. Y la consecuencia de esto es la desvalorización de lo real y lo corporal. Y tan solo hay que pensar que para Platón, por ejemplo, el cuerpo es una cárcel del alma. Y esta es una visión que va a heredar el cristianismo y que el cristianismo nos va a heredar en general a la época moderna. Y pues sí, tan solo piensen, o sea, todo esto que dice Nietzsche, aunque lo dijo a mediados de 1800, tiene todavía vigencia. Este, porque muchas veces se considera así como que el cuerpo o lo corporal como algo malo, ¿no? Y las pasiones son algo malo y hay que intentar dominar las pasiones, no hay que dejarse llevar por ellas y hay que entrenar la mente para lograr superar todas los defectos de la carne, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y este es un gran problema, piensa Nietzsche, porque implica una decadencia cultural. O sea, estás quitando una mitad muy importante de la experiencia humana. Al quedarte con lo puro racional, estás ocultando todo lo que hay de irracional en el ser humano, todo lo pasional, pues todo lo del cuerpo, prácticamente, ¿no? Y estás haciendo como que lo único importante es tu mente y tu cuerpo, pues es algo chafa, ¿no? Y esto es lo que va a criticar Nietzsche. Esta es como una de sus críticas más importantes a la cultura occidental, que es una cultura eh, de la mente que ha olvidado el cuerpo. Y esto lo pueden ver en bueno, en casi todos los filósofos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Kant. O sea, Kant era razón pura, ¿no? O sea, para Kant lo importante era la racionalidad, y era el deber y todo esto. O podemos pensar en Descartes, ¿no? Descartes comienza su filosofía diciendo, pienso, luego existo. O sea, él no dice, tengo un cuerpo, luego existo, ¿no? O tengo hambre, luego existo. ¿No? Él dice, pienso, Sí. o sea, parte del pensamiento puro, ¿no? Y bueno, y con los filósofos cristianos también esto es muy obvio, ¿no? Ellos dan importancia al alma y consideran el cuerpo como algo pecaminoso, como algo que hay que dominar, ¿no? Bueno, entonces esta va a ser la crítica sobre la cual se va a sustentar Nietzsche para comenzar a hacer su filosofía. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Están de acuerdo con con la crítica que hace Nietzsche? Sí. ¿Mm? ¿Tú, Capuz? Sí, Sí, mandé. Sí, sí, sí. sí, yo también. Ajá. Ujú. Y bueno, pues Nietzsche está a la mitad de su vida y ha hecho estos planteamientos que les acabo de comentar, pero pues, todavía sigue viviendo, ¿verdad? Em, a los 26 años entran en guerra Prusia y Francia. Acuérdense que Prusia es Alemania. Y él se alista como enfermero y tiene la oportunidad de ver con sus propios ojos todos los horrores de la guerra. Con esto él se desilusiona mucho del Estado de Alemania, o sea, del gobierno alemán. Le parece totalmente absurdo que los estados se peleen y manden a sus soldados a morir por tonterías y de algunos pocos gobernantes, ¿no? Eh, Poco tiempo, bueno, algunos años después, a los 32 años, tiene una ruptura con Wagner porque Wagner se vuelve cristiano y entonces Wagner comienza a componer óperas
de que carácter cristiano, donde sus personajes son cristianos, o hablan sobre el proceso de conversión y ta, ta, ta. Y Nietzsche, que había criticado la cultura occidental junto con el cristianismo, pues le resulta insostenible esto, ¿no? O sea, él piensa, no, es que Wagner me traicionó, yo pensé que éramos mejores amigos, y pues, pues es que Nietzsche era un tipo raro, ¿no? Entonces se sintió traicionado por Wagner, este, y pues ya dice que Wagner le mandó cartas a Nietzsche para que fuera a escuchar sus últimas obras, y Nietzsche sí, así como que ya no le respondió y su, su amistad murió. A los 35 años, Nietzsche empieza a tener problemas de salud muy graves, tiene muchos dolores de cabeza, tiene problemas de la visión que le impiden leer y escribir durante varias horas, y prefiere pedir una pensión anticipada. Em, o sea, le pide a la universidad que lo pensione, básicamente, ¿no? O sea, que ya no puede trabajar y lo pensionan. O sea que básicamente solo tuvo 10 años bueno, un poquito más, de 10 años de vida activa como profesor universitario, ¿no? O sea, se retiró muy jovencito. Em, bueno, con esta pensión viaja a Europa intentando encontrar algún lugar donde su salud mejore. Y entre estos viajes, él viaja a Italia y conoce a una muchacha de 21 años llamada Lou Salomé, que se la presenta a un amigo suyo llamado Paul Ré, que es este filósofo y poeta. Nietzsche se enamora de esta muchacha, que es muy inteligente, le pide matrimonio 2 veces y ella lo rechaza las 2 veces y termina casándose con Paul Ré. Salomé era una mujer muy independiente, muy lista, y fue alumna de Freud y tuvo contacto con muchísimos intelectuales de Alemania. De hecho, acá hay una foto muy famosa que se tomaron los tres. Este de aquí es Nietzsche, este de aquí es su amigo y este de acá es Salomé. Es una foto muy curiosa porque están los tres como si fuera una especie de carruaje o pero sí, de carro, y los dos hombres están como si fueran caballos y Salomé está atrás con un látigo, así como si los fuera a arrear, ¿no? Está curiosa, está curiosa, ¿no? O sea, ¿por qué se les habrá ocurrido hacerlo así? No, quién sabe. Tenían ahí unos fetiches raros, no sé. Hay una frase incluso, bueno, Nietzsche era bastante misógino en general, ¿no? Pero hay una frase que dice, si vas con mujeres, lleva látigo. Pero viendo esta foto, pues hasta parece Es al que, revés. que es al revés, ¿no? Bueno, Ajá. o sea que la que va a llevar látigo es la mujer. En fin, en fin, pues Nietzsche entró en depresión porque pues como que había sido la única muchacha de la que realmente se había enamorado, o sea que él consideraba que era como digna de pedirle matrimonio, y pues lo rechazó, ¿verdad? Que bueno, pues igual estaba de jovencilla, ¿no? O sea, a Nietzsche como que él no tenía problemas con la edad. Bueno, en esa época no había problemas con esas cuestiones de la edad, ¿verdad? Ahí ya tenía 21 años y él tenía 38, pero era muy común en aquellas épocas esas diferencias. Pero bueno, pues entra en depresión Nietzsche, se aleja de sus dos amigos, eh, y ya, hasta ahí queda esa historia. Mientras tanto, su hermana de Nietzsche
llamada Elizabeth, se casa con un cuate llamado Bernhard Förster, que tenía ideas pro Alemania y antisemitas. Y estos dos se van a Paraguay a fundar una colonia llamada la Nueva Germania, o sea, básicamente un antecedente de las ideas nazis, pero fracasan, ¿no? Regresan a Alemania y para 1888, cuando Nietzsche tiene 44 años, tiene un colapso mental total. O sea, va caminando por la calle y de pronto se cae al suelo, lo recogen en una ambulancia, se lo llevan a su casa y desde ese momento ya Nietzsche no vuelve a estar totalmente lúcido. Envía cartas a algunos de sus amigos, a algunos de sus ex profesores o ex compañeros de la universidad, donde él dice que es Cristo, o donde firma como Dionisios, o cosas así ya muy locas, ¿no? Ya pues, o sea, sus amigos se dan cuenta de que Nietzsche ya de plano ya perdió la cabeza y lo meten a una clínica en la ciudad de Basilea, luego lo trasladan a otra clínica en la ciudad de Jena. Ya, ahí se queda el resto de los años que le quedan de vida, con pequeños momentos de lucidez, pero ya incapaz de escribir y de llevar una conversación totalmente racional, ¿no? Y aquí esta es de sus últimas fotos que le toman cuando ya está mal de su cabeza y pues sí se ve raro, se ve como con la mirada perdida, ya prácticamente. ¿Ya? Fue muy triste, o sea, el deceso de Nietzsche pues fue realmente triste. ¿No? También en el 94 se funda el Archivo Nietzsche, lo funda su hermana Elizabeth, que se dedica a recopilar los textos de su hermano y se dedica a editarlos y todo eso. Que veremos al final de la clase cómo esto pues impacta en la recepción de los textos de Nietzsche por parte de la ideología de los nazis, ¿no? Y a los 55 años, o sea, poquito más de 10 años después de su colapso mental, muere, prácticamente en el anonimato y este, apenas su filosofía se comenzaba a dar a conocer, pero muy poquito. Y bueno, pues toda esta segunda etapa de su vida es cuando está su etapa más crítica y más agresiva, ¿no? En su filosofía. ¿Y qué es lo que vamos a comenzar a ver en este momento? Pero antes, ¿alguna duda sobre la trágica vida de Nietzsche? No. No, Ujú. vamos, Sí, ¿no? ¿no? Pues ahora sí vamos a comenzar con lo más controvertido de Nietzsche. Bueno, de sus ideas más controvertidas, que la idea de la muerte de Dios. En primer lugar, hay que entender su crítica a la religión judeocristiana, parte de una fábula que es bastante clara, que es la fábula, perdón, la fábula del águila y el cordero, en donde él dice que el águila representa la fuerza y el cordero representa el resentimiento y el odio. En esta fábula dice que los corderos están en su rebaño y ven cómo el águila vuela sobre ellos, ocasionalmente atacando a alguno de los corderos más pequeños. Y como los corderos no pueden defenderse, entonces empiezan a juzgar al águila y dicen, ah, el águila es mala y nosotros somos los buenos. Como son tantos, le dicen al águila, es que tú eres mala y nosotros somos los buenos. Y el águila termina creyéndose este juicio. Y el águila dice, ah, sí, es que
yo soy la mala y todos los corderos son los buenos y entonces pues yo no debo hacer lo que solía hacer. Y entonces el águila pues casi pues, termina convirtiéndose en un cordero más, ¿no? Y dice, y así es el cristianismo. Bueno, el judeocristianismo, dice Nietzsche. El judeocristianismo lo que ha hecho es que ha generado juicios de valor negativo hacia los poderosos, porque es una religión de los débiles. Y entonces, como los débiles tienen resentimiento y envidia hacia el poderoso y no pueden hacer nada contra él, generan este juicio de, es que el poderoso es malo. Ujú. Y como son muchos, terminan convenciendo al poderoso de que es malo. Entonces, toda esta fuerza física, esta vitalidad corporal, se convierte en algo malo, se ensalza la debilidad, se ensalza la pobreza y todas estas características relacionadas, y se propone una especie de justicia en una otra vida, ¿no? O sea, la religión judeocristiana es hostil a lo corporal y a esta vida concreta, y entonces, para justificar el sufrimiento, propone otra vida. Ujú. Esta es la crítica de Nietzsche. Él dice incluso, el único cristiano en realidad fue Cristo. Todos los demás, no. O sea, todos sus fans, no. Y en realidad Nietzsche tiene muchos problemas con los cristianos y no tanto con Cristo como tal, como figura histórica. Nietzsche respeta bastante a Cristo. Bueno, en algunos de sus escritos da a entender que respeta bastante a Cristo como pensador por su originalidad y su propuesta ética y todo. Pero lo que critica es a todos los cristianos que utilizan el pensamiento de Cristo como arma para justificar su propia debilidad, para justificar sus defectos y un montón de cosas. Ujú, Pues eso es la sí, mentalidad populista, ¿no? De que el ujú, pueblo pobre, no sé qué, y el poderoso es el malvado que explota al pueblo. Y hasta Marx lo dice, y se me hace que esto es como un antecedente de Marx y todo, ¿no, Gons? ujú. Sí, bueno, son contemporáneos. Nietzsche y Marx bueno, no se conocieron ni se leyeron, pero era una crítica común en la época, que es cuando se empieza a criticar muy duro a la religión, ¿no? Ajá, ajá. Entonces sí, esta idea es que la religión es cosa del populacho, ¿no? Y Mm, esto pues sí, Nietzsche lo presenta a su manera y lo presenta pues justo con esta fábula del Cordero. ujú, Eh, pero sí, también la vamos a encontrar en Marx. Ujú. ujú, Sí, para Nietzsche la religión judeocristiana es una religión de resentidos. Es lo que no le gusta. ujú, Él siente que todos los judeocristianos son resentidos, este, que no pueden aceptar su propia debilidad, ¿no? Son como el cordero que como no puede volar como el águila, dice, no, es que el águila es mala y yo soy el bueno. ujú, Ujú. En cambio, por ejemplo, él dice, es que la religión griega no era así. En la religión griega no había esta cuestión de, es que yo soy bueno y tú eres malo, y sino que en realidad, pues es que como había muchos dioses, pues cada dios era encargado de alguna parte de la experiencia, ¿no? Y los dioses eran tan caóticos como los seres humanos, ¿no? O ujú, sea, los dioses también se emborrachaban y los dioses traicionaban y los dioses hacían to- todo lo que hacían los seres humanos. ¿Por qué? Porque los dioses eran poderosos, ujú, entonces podían hacer lo que querían. Y en la visión griega,
Por ejemplo, si Zeus se enojaba contigo y mataba a tu esposa, pues era como, pues ni modo. O sea, pues es Zeus, es el poderoso. ¿Qué vas a hacer contra él? ¿No? Ujú, No hay una forma de decir, es que Zeus es malo y vas a ver en la otra vida, ¿eh? No, no, no. Era, pues es que así pasó y ya. ujú, Y en cambio en el cristianismo, pues sí hay esta idea de que, es que si me hiciste algo, pues pues en la otra vida lo vas a pagar, ¿no? O ujú, va a haber una especie de juicio en donde se va a, donde te van a castigar o alguna cosa así. ujú, Ujú. Pero viene de esta idea que piensa Nietzsche de que desde la religión judeocristiana, no queremos aceptar ese tipo de verdades eh, que nos duelen. O sea, para el griego, el griego sí las aceptaba. ¿Eran dolorosas? Pues sí, ¿no? Pero las aceptabas y ya no puedes hacer nada al respecto. Y para el judeocristianismo, este tipo de verdades, pues, según Nietzsche, no las queremos aceptar. Y entonces, como no queremos aceptarlas, pues proponemos otra vida en donde las cosas van a ser mejores, ¿no? ujú, O proponemos la idea de que pues, Dios va a castigar a los malos y va a recompensar a los buenos. Cosas así. Ujú. Bueno, pero entonces, pues, ¿qué rollo con esto de la muerte de Dios? Ya hecha la crítica al, a la religión judeocristiana y a la visión racional del mundo, que lo vimos hace un momentito también. Lo que dice Nietzsche es que el ser humano tiende a entronizar ideales, a poner en un trono, en una especie de trono ideal, ciertas, pues sí, ciertos ideales que predominan en la cultura. Así, por ejemplo, en la Grecia antigua o en la Grecia clásica decían, es que lo mejor del universo es la filosofía, es la razón, ¿no? Y luego en la Edad Media dice, no, 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 lo mejor del universo no es la filosofía, o sea, quitan a la filosofía del trono y ponen a un dios, al dios judio-cristiano. Luego en el Renacimiento se quita ese dios judeocristiano y se pone la idea de hombre. Acuérdense que en el Renacimiento lo característico es como que el hombre ahora es el centro del universo, ¿no? Y en la Edad Moderna se quita la idea de hombre y se pone la idea de la ciencia y la tecnología. Y sí que lo podemos seguir haciendo, o sea, y en la edad contemporánea ahorita mismo, pues a lo mejor está, qué sé yo, el dinero, ¿no? O sea, el dinero es nuestro nuevo Dios, o Elon Musk, no sé, o ujú, Donald Trump para algunas personas, ¿no? ujú, El punto aquí es que, pues tenemos así nuestro trono de nuestra mente y vamos poniendo y quitando elementos, pero el trono ahí permanece. Y lo que dice Nietzsche es que no, o sea, Nietzsche se enoja y dice, no, 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 la muerte de Dios es reconocer que no existe dicho trono. La muerte de Dios no es quitar al Dios judeocristiano y poner otra cosa ahí. La auténtica muerte de Dios consiste en que no existe ningún trono en el cual podamos poner nuestro ideal. ujú, Ujú. O sea, que la filosofía, la religión, la idea de hombre o la idea de ciencia han funcionado como nuestros dioses a través de la historia. Y lo que Nietzsche dice es no, quítate que cualquier idea de Dios. ujú, Sí, Ujú. pero el hombre tiende a entronizar, ese es un hecho, Ujú. ¿sí?
déjame armar mi idea. Sí, Ujú, sí, o sea, el hombre tiene necesidad de entronizar, ¿sí? Pero es una necesidad. El hombre tiene que tener algo arriba, ¿sí? ujú, No sé si lo ayude a entender, no sé si lo ayude a vivir, no sé si sea la justificación de todo, pero tiene que haber alguien arriba que le resuelva sus problemas, vamos, ujú. ¿sí? Pero esa es una esencia natural del hombre, Ah, eso es interesante. Nietzsche diría que no, que es cultural también. Es lo que dice Nietzsche. Él sí. no... es que él está muy en contra de de las ideas de la esencia de algo. No le gusta esta idea de la esencia de hombre, por ejemplo, o la esencia de la razón, o la esencia de lo que sea. Porque Nietzsche siente que es muy apolíneo. Nietzsche como que dice, no, 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 acepta, bueno, es lo que pediría a la gente, es acepta que el mundo no tiene fundamento, ¿no? Acepta lo dionisiaco del mundo. Acepta que el mundo no tiene sentido, que es irracional y etcétera. ¿Qué es lo que nos Entonces, estaría pidiendo Nietzsche? Sí. Ujú, entonces el concepto de hombre para Nietzsche, ¿cuál ujú. es el Es muy concepto de raro, hombre? sí. Ajá, esa es ¿Eh? una pregunta muy buena. Y de hecho, este, yo creo que hasta los mismos intérpretes de Nietzsche no lo tendrían muy claro. Sí, sí, porque le estás quitando la esencia del hombre, ¿sí? Y como que de un plumazo, pues muy fácil Ujú, decir Dios no existe, punto. Vive de otra forma, pero el hombre necesita algo para poder vivir. ujú, Y siempre el hombre está creando, si no son dioses, son, bueno, lo que quieras, pero siempre crea algo superior, ¿sí? ujú, Los antiguos, romanos, eh, no sé, eran muchos dioses. Inclusive había animales que eran dioses. Eh, el hombre empezó creyendo que el sol era un dios. O sea, siempre ha existido esa, como que es algo inherente al hombre. No es algo que puedas quitar y decir, es que si yo soy ateo y no creo en nada, no matas en la esencia del hombre. No sé. sí. Sí, 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 es una gran pregunta esa con respecto a Nietzsche. Él va a intentar dar una explicación. Él va a decir que podemos crear valores sin entronizarlos, pero es difícil porque él nunca te dice cuáles, pues porque como que irá en contra de su propia filosofía el que te diga, ahora tienes que creer en esto, Ni ¿no? cuáles, ni cómo, No, ni cuáles, no, no, no. ni cómo. No, no, no. Y justo ahí va a entrar la idea del superhombre. El superhombre va a ser aquel que es capaz de aceptar que no Sí, existe ningún trono y aún así puede vivir según sus propios valores. sí, nada más que puede sí ser el superhombre, todo lo que quieras, pero entonces dentro de una sociedad, por llamarle de alguna forma, existe ese superhombre que se va a convertir en Dios. Sí, finalmente. Sí, puede ser para los borregos, ¿no? Así es, pero el hombre es En su borrego. idea. Sí, 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 sí. Pero Nietzsche dice, no, no, no debe serlo. De acuerdo. Claro. Ujú. Claro, la filosofía de Nietzsche no es una filosofía salvadora de todo el mundo. Él diría, yo estoy haciendo filosofía para el águila, para que el águila sea águila y se reconozca como águila, ¿no? Porque en la fábula el águila termina convenciéndose de lo que le dicen los borregos y pues terminará
comportándose como un borrego más, ¿no? Pero Nietzsche diría, no, 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 tienes que independizarte de de los valores, de las ideas que te han impuesto los borregos. En efecto, la filosofía de Nietzsche no es una filosofía que se pueda aplicar para la sociedad. Bueno, no sé, me da la impresión como de que Claro. tiene un trasfondo muy serio de Schopenhauer, Totalmente, sí. todo lo negativo, sí. Sí, sí, sí. Y es Ujú. el trasfondo, no, no exactamente de esa forma, pero sí con esa sensibilidad de Schopenhauer. Ándale. Sí, sí, sí. Sí, lo has puesto muy, muy bien. Ujú. Sí. No, sí, 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 no, sí. me da esa impresión. Sí, yo no conocía a Ujú, Nietzsche. Yo de ujú, Nietzsche lo que sabía era que dijo Dios, que murió, Dios murió y el ujú, superhombre. Y ujú. esa era la idea que yo tenía de Nietzsche en general. Sí, no yéndome a rebajar al hombre. Bueno, no sé si a rebajarlo, pero a clasificar el hombre, a clasificarlo de una forma, pues muy pobre. Nietzsche diría al contrario. Como le estoy quitando toda clasificación, entonces puedes hacer una idea de hombre todo lo rica que tú quieras. Es Sí, lo que él diría, ¿no? sí, y se Ujú, vale. ¿Sí? Tú le Nada das tus más, propios valores, ¿no? Al hombre nuevo, por decir así. ujú, nada más que finalmente el hombre renace como cordero, ¿sí? Renace como borrego, no como cordero, ¿sí? ujú. Renace como borrego. Va a seguir a ese superhombre Sí, y ese superhombre a lo mejor sí, se sí, convierte en Dios. sí. Ujú, Nada más es definir qué es Dios para él y qué no es Dios para los demás, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Sí, el hombre común y corriente va a seguir poniendo en el trono a algo, Algo. Algo, Ujú, así es algo. algo, ¿sí? Ujú, ujú. ujú. Sí, totalmente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. El hombre Mm. común y corriente. Y ahí, de hecho, podemos ya empezar a ver un poquito por qué los nazis toman a Nietzsche como su profeta, casi, casi. Sí, Porque pero los nazis, sí, pero perdón, los alemanes, los nazis, parten de una teoría bastante más pobre que sí, es, sí, que es de las condiciones físicas de ese hombre, las que mm, lo hacen el superhombre. ujú, O sea, totalmente. no importa qué tan moral sea, o qué tan inteligente sea, o qué tan lo que sea, Ujú, siempre y cuando sea güerito, de ojos azules, blanco. ujú. Esas son las cuestiones que a los alemanes clasificaban como el superhombre. Bueno, Así es lo que es. yo tenía entendido. La Ajá, sí, raza sí, sí. aria. Ujú. Ujú, Mande La raza aria. la raza aria, Ujú. ujú. Sí, exactamente. sí, sí. Sí, Pero no te totalmente. hablan de moral, ni te hablan de sentimientos, ni te hablan Mm, de pensamientos, ni te hablan de nada. Tienes que ser ujú, bonito, de ojos azules, alto, blanco, ¿sí? Ujú. ujú. Y eso vuelve Sí, al sí. superhombre, pero está muy pobre el Sí, superhombre en ese sentido, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí se ve más o menos, o sea, como que uno puede comenzar a ver por qué los nazis agarraron y retorcieron el pensamiento de Nietzsche. O sea, el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento muy individualista, eso sí. O sea, sin lugar a dudas, es un pensamiento muy individualista y si no tienes cuidado en su interpretación, pues te salen cosas muy locas. Bueno, Así es. así lo puedes utilizar de maneras, no sé, inmorales, ¿no? Pero Eso fíjate qué ironías, su pensamiento es individualista y sin embargo llevó a toda una nación Ujú, a seguirlo, ¿no? ujú, sí. Y Nietzsche
pues, estaría totalmente en contra de ese tipo de interpretaciones de su filosofía, porque Sí, lo que él diría es, o sea, si él hubiera podido defenderse contra los nazis, él diría, ustedes están haciendo justo lo que yo digo que no hagan, o sea, así están es. poniendo en el trono otra Está cosa, poniendo el trono a un hombre. están Claro. poniendo a un tipo que representa una nación, ¿no? Ujú, Sí, ujú, O sea, ustedes se están comportando como, como los borregos que yo estoy criticando. así ujú, es. Es lo ujú, que él contestaría, ¿no? Pero si hubiera podido. Si Ujú, hubiera podido. Sí. ujú, ujú, Y entonces los que malinterpretaron todo esto fueron los alemanes. ujú. No sé si había alguna doctrina alemana independiente, porque por lo que entiendo, Nietzsche fue anterior a, Sí, sí fue anterior. Fue, ahorita vemos, él muere en 1900, ¿no? O sea, ujú, 40 años antes antes de de Hitler. de la Guerra Mundial. ujú. Así, Este, entonces, pues si no, no, pues él ni lo veía venir, ¿no? O sea, para nada veía venir ese tipo de así cosas. es. Así es, yo pienso eso. Y entonces todo Ujú, esto fue manipulado ujú. por alguien. ¿Hay algún filósofo alemán contemporáneo a Hitler Sí, sí, que sí, tú sí, recuerdes? sí hay muchos. Lo vamos a ver en la siguiente clase. De Hay un acuerdo. cuate que se llama Baumler, Baumler, sí, así se apellida. Este, que él fue, o sea, él sí era nazi, nazi, o sea, él así declarado, y él sí toma la filosofía de Nietzsche diciendo, miren, aquí está nuestro profeta. Y pues agarra citas de Nietzsche descontextualizadas y las presenta como intentando justificar la ideología nazi. Qué Ujú, curioso, porque él, siendo nietzscheano, ujú. ¿sí? Toma el ejemplo equivocado. Sí, 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 sí. Ujú. Ujú. Sí, 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 sí. Y es bueno, que como Nietzsche, perdón, no. ah, y es que como Nietzsche escribe de manera muy literaria, entonces es fácil sacar citas y descontextualizarlas y hacer que digan lo que tú quieres que digan. Ujú, Porque Nietzsche no es, por ejemplo, como Kant, que Kant escribe de manera muy sistemática y entonces para entender una frase tienes que haber leído la anterior y para entender esa, la anterior y así. O sea, para que haga sentido Kant, tienes que seguir su lectura de manera muy eh, lineal, por decirlo así. Y Nietzsche no. Nietzsche pues echa ahí unos aforismos, cambia de temas, se echa ahí unas fábulas que tienen muchas interpretaciones. Entonces su manera de escribir, muy literaria, muy poco organizada, em, pues hace que sea fácil descontextualizarlo. ujú. Ujú, Sí, Sí. justamente. Ujú. Y y para terminar el día de hoy, todavía no vamos a entrar con el superhombre, pero sí podemos empezar a ver cuál va a ser la propuesta de Nietzsche, que algunos lo llaman vitalismo. Él no lo llamó así, pero pues así lo llaman sus intérpretes, porque pues él dijo que la razón, la ciencia y la religión desvalorizan la vida. Eso es como su diagnóstico. O sea, que Ujú, todas estas cosas de la cultura desvalorizan la vida al colocar algún ideal por encima de la vida concreta, ¿no? ujú, Y lo que va a proponer a él, pues, es afirmar la vida en todas sus facetas. O sea, ujú, si la religión te dice que esta vida está chafa, pues tú afírmala, ¿no? ujú, Es lo que dice Nietzsche, ¿no? Y algunas formas de entender esto de afirmar la vida. El primero, pues, es afirmar esta vida aquí y ahora. O sea, no esperar una vida después de la muerte, no esperar otra vida, ¿no?
Otro sería el afirmar el devenir de las cosas, o sea, el hecho de que la vida fluye, como lo decía Heráclito, y no querer conceptualizarlo todo, no querer entender el porqué de todas las cosas. Porque cuando quieres entender algo, cuando quieres entender tu experiencia, la estás matando en algún sentido. O sea, si por ejemplo uno está escuchando una canción muy hermosa y te llena la música, si tú te detienes a reflexionar por qué te gusta esa música o te detienes a reflexionar sobre las características de esa música, entonces ya no estás viviendo tu experiencia plenamente. Em, Hay un poeta este, portugués llamado Fernando Pessoa que dice, ¿por qué para ser feliz es necesario no saberlo? Ujú. Porque, pues sí, claro, o sea, cuando tú estás feliz y de pronto te pones a reflexionar por qué estás feliz, pues esa felicidad se, a lo mejor no se muere, pero sí se empaña, ¿no? Ya no la vives plenamente. Entonces Nietzsche pues, dice, no, no hay que conceptualizar toda la experiencia, simplemente vive la vida. ¿Mm? O sea, no racionalizar. No racionalizar. O sea, él no dice que esté mal hacerlo a veces, ¿no? Cuando es necesario. El problema es todo el tiempo racionalizar tu vida. Ese es el problema, ¿no? Porque cuando la racionalizas, pues dejas de vivirla, tanto Sí, para lo bueno como lo malo, ¿no? sí, Ujú, Otro elemento sería afirmar la voluntad de poder, o sea, no disminuir nuestra propia fuerza, como le pasó al águila, ¿no? O sea, si uno es águila, decir, pues sí, sí, soy fuerte y qué, ¿no? No tengo por qué hacerme menos solo porque a las demás personas les incomode el que yo sea fuerte. Aquí igual hay que pensar que Nietzsche, cuando habla de poder o de fuerza, no entiende fuerza física nada más, ¿no? Sino que es fuerza de carácter, fuerza intelectual, fuerza de creatividad, o sea, fuerza en un sentido muy amplio, ¿no? Y no, no esa, nomás es fuerza física. ¿No? esa fuerza la podemos llamar poder. Mm, sí, es que en alemán poder, bueno, lo que traducen por poder es Macht y Macht viene de hacer en alemán. O sea, la palabra Macht viene del verbo machen, que significa hacer. Entonces es como capacidad de hacer, en un sentido igual, muy amplio. O sea, puedes tener capacidad de hacer cosas físicamente, pero no se agota ahí ese poder, ¿no? ujú. Sino que pues, es creatividad en un sentido muy amplio, ¿no? Puede ser creatividad artística, intelectual, no sé, lo que Pero ustedes quieran. más bien poder, yo lo relaciono con dominio, ¿sí? Ajá, justo es Yo soy poderoso porque yo te domino, sí, ajá, una de esas de las interpretaciones es la que Nietzsche no aceptaría, justamente. También sus palabras a veces no lo ayudan, ¿no? La interpretación de los nazis interpretó voluntad de poder como dominio sobre otros, ¿no? sí, ujú, Pero ujú, para Nietzsche el poder no implica necesariamente dominio, porque, otra vez pensando en el águila no tiene que dominar a las ovejas, o sea, no es su gobernante. El águila solo está ahí volando, o sea, y ni siquiera le interesan las ovejas. O sea, su poder radica en su indiferencia ante las ovejas. Y cuando nosotros queremos dominar algo,
en cierto sentido también somos esclavos de eso que dominamos. Pues porque dependemos de su aceptación o dependemos eh, de que estén dominados para sentirnos bien, ¿no? Ujú, Y para Nietzsche el poder como tal no implica dominación. Digo, puede ser que le hagas daño a alguien, ¿no? O sea, como alguien muy fuerte que va caminando por la calle y sin ponerle atención a los demás y a lo mejor empuja a alguien, ¿no? Porque está muy fuerte. O sea, imagínense a alguien muy musculoso, ¿no? Y que va caminando por la calle sin importarle a los demás, está él muy seguro de sí mismo, pensando en sus asuntos y pues termina empujando a alguien por equivocación. Y entonces ese alguien va a decir, me empujó ese cuate es muy malo porque me empujó y ta, ¿no? O sea, genera un juicio de valor. Y el otro a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de que lo empujó, ujú. ¿no? O sea, bueno, todo esto en sentido metafórico, ¿no? Pero sí, el poderoso ni siquiera se da cuenta de que su propia fuerza a veces puede afectar a los demás, nada más, ¿no? Ujú. Ujú, Y en último término, pues tenemos el afirmar el cuerpo. O sea, afirmar que el cuerpo está presente en todas nuestras acciones, incluso en nuestras acciones que consideramos más racionales. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, nuestro cuerpo es importante también. Pues porque no podemos, por ejemplo, leer si tenemos clavada una espinilla en el dedo, nuestra experiencia de lectura no va a ser la misma. O sea, aunque haya una molestia muy pequeñita en nuestro cuerpo, nuestra experiencia intelectual ya no es la misma, ¿no? O sea, nuestro cuerpo está presente en todo, hasta en cuando el matemático hace sus demostraciones más abstractas, está ahí presente su cuerpo. Si tuviera mucha hambre, es probable que no podría hacer sus demostraciones abstractas, ¿no? Y esto, como dijimos, es algo que la tradición filosófica y religiosa ha querido ignorar o ha querido solapar, ocultar. Y dice Nietzsche, no, hay que afirmar nuestro cuerpo, ¿m? Porque sin nuestro cuerpo, pues no somos, Pero simplemente entonces no existimos. ¿M? aquí Nietzsche en su filosofía está integrando cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Ujú. O sea, Sí, es una cosa integrada, no son dos cosas separadas. ujú. Sí, es una muy buena observación. ¿Se acuerdan que desde los medievales y Descartes y todos estos estaba el problema de cómo unimos el ¿Cómo cuerpo y el vemos alma? el cuerpo y el alma? Ujú. Ujú, Y para Nietzsche ese ni siquiera es un problema, porque para Nietzsche ni siquiera son dos cosas diferentes. ujú, O sea, lo que existe es la vida, o sea, tu vida concreta. Y ujú, cuando quieres separar en tu vida el cuerpo por un lado y el alma por otro, lo que estás haciendo es negar una de las dimensiones de la vida. ujú, Pero en realidad la vida pues está integrada, ¿no? ujú. O sea, cuerpo y alma son lo mismo para Nietzsche. Bueno, en realidad incluso Nietzsche diría son conceptos, bueno, el alma es un concepto sin sentido, casi casi, para Nietzsche. Sí, ujú. O sea, porque Nietzsche dice, lo que hay es tu cuerpo, y hay tu experiencia y tu Y voluntad, y razón. pues, Ujú, y tienes una parte de ese cuerpo que razona, y a veces, y medio bien a veces, ¿no? Y ujú. en general no muy bien. Ujú. Ok, Y si, ¿eh? no, si tú quieres abstraer esa parte
y decir, ay, esta es la importante, pues entonces estás negando un montón de tu experiencia, ¿no? Ujú. ¿Mm? Este, por desgracia, para ustedes, para mí, pues Mm, no tanto, pero también soy kantiano y tenemos que mm. respetar lo que pensamos al principio. A lo que voy es que ya son las 9:05. Sí, 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 ya Ah, justo con esto ok. terminamos Y entonces la clase estamos ya del a día la de hora hoy. de terminar. Clase. Ujú. Ok, ¿Sí? perfecto, súper bien. Pues creo Sí, que sí, Pues, sí. acabaste todo, ¿verdad, Gonz? Lo que nos dijiste la vez Ujú. pasada. Sí, o sea, tengo para la siguiente clase, la cuestión del superhombre, que cuando se los expliqué la clase pasada, igual pues fue como muy rápido, entonces podemos verlo con un poquito más de Con detalle más y detalles. con Está bien. ejemplos un poco más esclarecedores también.